Bienvenidos a esta clase de hoy. Ya hemos platicado en los videos anteriores varios temas sobre lo que es la vivienda sustentable y ahora voy a reforzar un poquito lo que ya habíamos visto. Voy a hablar en este video sobre la sustentabilidad de la vivienda. Y bueno, ya les he comentado en videos anteriores que se está tomando conciencia a nivel mundial acerca del impacto que el ser humano provoca sobre el planeta. Tanto ritmo de consumo tan acelerado ha propiciado el deterioro del medio ambiente. Entonces necesitamos ahora buscar un desarrollo sustentable con un enfoque en donde los recursos disponibles los consideremos como finitos y que no lo podemos gastar todos porque necesitamos mantener la vida no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. La vivienda tiene un rol primordial en la formación de comunidades. Además de que sus atributos físicos pues, nos impactan directamente en el ámbito social y cultural. Una vivienda adecuada para su usuario pues, conlleva prosperidad económica, conlleva cohesión social, conlleva seguridad, promueve bienestar social y mejora la salud individual, local y global, mismo que les había comentado en el video anterior. Pero la mayoría de las viviendas en la actualidad pues ya no cumplen con estas condiciones, ya son deficientes en su funcionamiento y ya no tienen la capacidad para responder a las necesidades actuales de los usuarios. Actualmente la vivienda no está adecuada a su localidad, a su clima, entonces esto hace que no sea cómoda. O son muy frías o son muy calientes. Y esto todavía empeora más debido a que seleccionamos de manera incorrecta los materiales. Tal parece que los materiales, el concreto, el ladrillo, el bloque y el cemento se deben de usar en todas las condiciones climáticas. Entonces, este tipo de selección inadecuada de materiales también genera daños en la salud y en el ambiente. Si sumamos además que la construcción y la ocupación de la vivienda está impactando en el consumo de agua y en la generación de residuos, ya que no sabemos manejar estos residuos, podemos considerar que la vivienda sustentable, al contrario de lo que comenté anteriormente, busca hacer un uso eficiente de los recursos, pero además también está diseñada para tener una larga vida útil, debe ser flexible para adaptarse a los estilos de vida de sus propietarios, debe ser saludable, debe adaptarse a los principios ecológicos y en su totalidad el objetivo de una vivienda sustentable es diseñar y construir una vivienda cómoda que provoque un menor impacto en el ambiente, que sea saludable y económica. Y bueno, para lograr lo anterior, la vivienda debe enfocarse en 5 aspectos: energía, agua, suelo, materiales y el diseño bioclimático de la vivienda. ¿Qué podemos decir sobre la eficiencia energética? Bueno, ya sabemos, o a lo mejor no sabemos, pero si investigamos un poquito en el tema, la construcción, las compañías constructoras son una de las compañías que más impacto al ambiente generan. Las construcciones normalmente emiten CO2, que es dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Se produce no solo durante el proceso de construcción de la vivienda, sino también se produce cuando se utiliza la vivienda en calefacción, iluminación, refrigeración, electricidad, etcétera. Entonces, cuando estemos pensando en la eficiencia energética de una vivienda, debemos de evitar el uso de combustibles fósiles, debemos generar energía a través de fuentes renovables y debemos utilizar las energías renovables de forma pasiva para calentar e iluminar espacios y de forma activa para calentar y generar electricidad. Los tipos de energía renovable que se conocen más comúnmente son la energía solar, la eólica, la geotérmica y la biomasa. Hasta el momento, la energía solar es la principal fuente de energía renovable y actualmente se utiliza de forma pasiva para calentar, ventilar e iluminar espacios y se utiliza de forma activa para calentar el agua con colectores solares y generar electricidad por celdas fotovoltaicas. Ahorita la energía eólica básicamente se usa para generar electricidad, ventilación o bombear agua. Y normalmente se puede utilizar energía eólica donde hay capacidades de viento y donde hay difícil acceso a combustibles fósiles. En su caso, la energía geotérmica proviene de acuíferos subterráneos y se utiliza para alimentar sistemas de caldera.
en los que se produce electricidad. Estos son, por ejemplo, las hidroeléctricas. Y el último tipo de energía del que estamos platicando es la biomasa. La biomasa la obtenemos ya sea de las excretas de animales o de las personas, o de residuos de poda, de cultivos, o de cualquier tipo de material inorgánica que al descomponerse produce gases. Se produce el gas metano mediante la fermentación anaeróbica, o se produce calor a través de la combustión de la biomasa, o sea, de cuando quemamos la biomasa. El caso de quema de biomasa estábamos platicando en el video anterior, por ejemplo, el caso de la quema de las maderas para las hogueras o para las estufas de leña. Si utilizamos este tipo de fuentes de energía renovables desde el planteamiento del proyecto de construcción, podemos mejorar las especificaciones de eficiencia energética de la vivienda. Por ejemplo, el agua caliente, para generarla podríamos utilizar sistemas eficientes de energía, donde podemos ubicar calentadores en zonas cercanas, instalar regaderas ahorradoras, calentadores de tipo instantáneo, colectores solares planos, etc. O la propia orientación de la vivienda al sur, con una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal. En el caso de calefacción y enfriamiento podemos aplicar principios de diseño bioclimático, escoger sistemas más eficientes, evitar sistemas centralizados, como lo que es el aire acondicionado o la calefacción, que se requieren cuando la vivienda no está térmicamente aislada. Por otro lado, podemos cambiar los aparatos y utilizar aparatos que hagan uso eficientes de la energía. Podemos tener un mejor mantenimiento de las viviendas para tener los aparatos en funcionamiento y en buen estado, como por ejemplo el calentador de gas, pues hay que sustituirlo cada 10 años aproximadamente para que nos dé una buena eficiencia energética. Y por último podemos manejar la iluminación, donde podemos aprovechar la luz natural, usar lámparas de mayores eficiencias energéticas y disminuir la cantidad de energía eléctrica utilizada en la vivienda. Si platicamos sobre el agua, bueno, pues también la construcción genera grande gasto de agua. El suministro de agua va a depender para ayudar a la salud y a la producción de alimentos de una vivienda, pero para lograr el ahorro del recurso podemos en la vivienda utilizar llaves, inodoros, urinarios y cualquier electrodoméstico de bajo consumo de agua, o inodoros secos de compostaje o mijitorios sin agua. Es también importante que utilicemos y reutilicemos las aguas grises y las aguas pluviales mediante ecotecnologías como las platicadas del biofiltro. El terreno debe permitir la recarga del agua hacia los acuíferos utilizando pavimentos permeables, y un adecuado diseño del pasaje beneficia muchísimo, porque si utilizamos vegetación de la región no implica un mayor gasto de agua. Utilizamos plantas nativas y entonces están acostumbrados al volumen de agua que hay en la humedad del ambiente. Ejemplo de esto, vayan a Plaza del Parque o a cualquiera de esos centros actuales comerciales en Querétaro, y lo que tienen de plantas son palmeras. ¿En qué momento las palmeras son de clima seco o semiárido? Las palmeras son de clima tropical, por lo tanto, para que la palmera haya llegado a la altura que actualmente tiene, requirió una absorción de agua del subsuelo muy, muy grande. En cambio, si utilizáramos materiales de la región o árboles de la región, como serían el huizache o el mezquite, la absorción del agua es muy, muy pequeña, y prácticamente con la pura absorción de la humedad del ambiente estarían subsistiendo estos árboles. Entonces, para el uso suficiente de agua estaríamos al menos reduciendo el consumo de agua, manejando o utilizando las aguas pluviales y tratando las aguas residuales. Según la CONAVI, si mantenemos ahorros en agua y energía, para una familia de 4 o 5 miembros en la ciudad de Monterrey podemos ahorrar mensualmente 19.8 kilos de gas, efecto invernadero. Se pueden ahorrar 19.26 kilowatts de electricidad y 20.13 metros cúbicos de agua por mes en promedio por familia. En Monterrey, que es una ciudad donde se genera muchísimo gasto de electricidad, ya que se requieren equipos de enfriamiento de las viviendas o calentamiento en época de invierno. La vivienda además tiene un fuerte impacto sobre el suelo, porque tenemos que desplantar y eliminar el ecosistema para poder construir. Esto va a afectarnos la biodiversidad, el suelo y el relieve, la forma
del suelo. Se debe considerar entonces la reutilización de un terreno dentro de la zona urbana ya afectada para que ya no sigamos afectando otras zonas nuevas, y también deben evitarse daños innecesarios al sitio. Solamente se procurará desplantar las zonas donde se va a construir y mantener las zonas, digamos, que se van a utilizar para áreas verdes sin impacto. Para disminuir el impacto sobre el suelo, debemos proteger las áreas donde no se desplante, debemos concentrarnos en que los materiales de desperdicio los coloquemos en una sola área, conservar los árboles existentes y nativos de la zona, rehabilitar las áreas que han sido dañadas y que no son construidas, utilizar plantas nativas y evitar contaminación del agua. Y bueno, hay al menos 6 técnicas para disminuir el impacto de la construcción sobre el suelo. La primera es la biorretención, que les platicaba anteriormente, la oportunidad de que el agua se pueda mantener en el subsuelo absorbida, la mejora de suelos, el manejo de canales abiertos para recolección de agua de escurrentía o agua pluvial, el manejo de las aguas pluviales, de la recolección de techos, por ejemplo, los pavimentos permeables para que se pueda infiltrar el agua de lluvia y actividades de conservación como pueden ser cercos vivos o zonas para actividades fuera de la casa donde esté cubierta o reforestada. Todavía podemos hablar sobre los materiales de construcción. También los materiales de construcción generan un impacto grande debido al proceso de extracción, luego la manufactura, como por ejemplo la fabricación del cemento, el transporte de donde lo extrajeron a la fábrica y de la fábrica a la construcción, la cantidad de uso y después qué pasa con las construcciones que tiramos, dónde eliminamos los materiales de construcción que ya no pueden regresar a la tierra. Todo esto implica gastos de energía. Los criterios para la vivienda sustentable para la selección de materiales son diferentes. Estaríamos buscando materiales de la localidad, la obtención de materiales ligeros con muy poco procesamiento previo a su uso y que sean fácil reciclarlos. Entonces, la idea de que utilicemos materiales de la región y que una vez que la casa la tiremos o por alguna situación la tengamos que quitar de la zona de la construcción, de la zona donde la construimos, puedan reciclarse inmediatamente. La selección de los materiales se va a llevar a cabo en base a sus propiedades físicas y cómo afectan al comportamiento del edificio. También tenemos que considerar el efecto de los materiales que están en contacto directo con los usuarios, que las pinturas no generen contaminación, que no sean pinturas de petróleo que generan gases que puedan afectar la salud de los habitantes, pero también deben de cumplir con determinadas características para poder equilibrar a través de la humedad y la distribución de la humedad dentro de la casa todos los impactos térmicos externos de las diferentes regiones, y esto va a depender del clima donde estoy construyendo la vivienda. ¿Qué significa esto? Que si utilizamos materiales con alto contenido de humedad, nos va a presentar mayor capacidad de transmisión de calor. Si utilizamos materiales con gran absorción de humedad, pueden favorecer la condensación y permitir el paso del vapor de los espacios a una mayor temperatura hacia los espacios de menor temperatura. Con estos dos fenómenos de absorción y capacidad de contención de la humedad en un material, podemos controlar toda la envolvente térmica de la vivienda. Y bueno, aquí dejamos en este video. En el siguiente video vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que sería el diseño bioclimático.